sus obras magnas. Segundo capítulo de esa trilogía, 20.000 leguas de viaje submarino. 1870. Aquí tenemos al Nautilus. Y comandando el Nautilus, el capitán Nemo, el capitán Nadie. Un hombre aferrado a su soledad, aferrado al silencio, como único compañero el Nautilus. Un hombre destronado de su trono, destronado de su reino, que había visto cómo morían su familia, su mujer y sus hijos, y que es el protagonista absoluto en la obra de Verne, el capitán Nemo. Con diferentes nombres, sí, pero el capitán Nemo, al fin y al cabo, el capitán Nadie. 20.000 leguas de viaje submarino. Ahí tenemos el submarino atómico, ¿verdad? El Nautilus, que es casi clavado al que luego se votó en 1954-55. Es una época eufórica para Julio Verne. Publica y tiene un éxito tremendo, arrollador. Y él también está eufórico. Él confía mucho en la tecnología, él confía mucho en la ciencia. Piensa que el progreso es la única solución posible. Y llegan más obras. En 1875 llega la que se considera como su obra cumbre y pone final a la trilogía que antes os he citado, La Isla Misteriosa. Dicen que es la obra cumbre, que es donde alcanzó el cenit Julio Verne, la mejor escrita por él. En 1876, Miguel Strogoff, una de mis favoritas sin duda alguna. Es uno de mis libros infantiles, uno de los que me inspiró a mí también. Miguel Strogoff, el homenaje a la aventura, el homenaje a la lealtad, a la solidaridad. En 1878, me lo vais a permitir, eso es otra de mis favoritas, es Un capitán de 15 años. Vemos que los jóvenes también ocupan lugar protagonista en sus relatos. Él confiaba ante todo en la juventud. Quería mucho a sus jóvenes. Les daba mucha importancia. Pero poco a poco Julio Verne empieza a caer en un excesivo pesimismo. Empieza a comprobar que la tecnología a lo mejor no es tan buena, que el hombre no la utiliza como él pensaba. Esa negrura empieza a invadir la obra de Verne. Lo empieza a reflejar en esos libros, en esas novelas. La década de los 80 no es muy feliz, no es muy afortunada. Sus obras sí, sus obras siguen triunfando, pero su vida personal no está yendo por el mejor camino. Su hijo Michel, la verdad es que no iba bien. Julio Verne no había aprendido la lección, no. Su padre se había portado muy mal con él y él lo iba a hacer con su hijo Michel también. El niño, cuando era muy pequeño, fue internado. Después, como era muy rebelde, el padre le metió como grumete en un barco a la India, curiosamente. La misma historia que él quiso hacer de pequeño para escapar, obligó a su hijo a realizarla. Y después incluso le llegó a meter en un correccional. A petición de él, metió a su hijo en una cárcel, porque entonces eran cárceles. El hijo esto lo llevó muy mal, incluso recibió tratamiento psiquiátrico. Y hablamos de tratamiento psiquiátrico del siglo XIX, cuidado. 1886 es el peor año en la vida de Julio Verne, así lo confesó. Muere su madre, muere su mujer, pero la muerte de Honorina le afecta no tanto, no le afecta tanto. Dicen, cuentan las malas lenguas, que él mantenía una relación paralela, mantenía una relación a escondidas, que nunca se supo nada, por cierto, pero siempre se sospechó. Pero es que muere su gran padre, muere su auténtico padre, muere Hetzel. Y por si fuera poco, Gastón, su sobrino favorito, el hijo de su hermano Paul, en un momento de enajenación mental, le pega un tiro a su tío, un tiro en la pierna derecha que le invalida. Esto se suma a la suerte de enfermedades que ya venía acumulando Julio Verne, porque debido al trabajo, en su época de juventud, debido al excesivo trabajo, se había originado en él una parálisis facial que le había deformado el rostro, y que cuando trabajaba en exceso, esta parálisis se manifestaba. También, por supuesto, la diabetes, que al final daría el traste con su vida. La diabetes no se trataba entonces como se trata hoy en día. Por tanto, Julio Verne empezaba a estar seriamente tocado, en lo físico y en lo psíquico. Esa diabetes le iba quitando, le iba restando oído, vista. Se estaba deteriorando por momentos, lo estaba pasando francamente mal. Cuentan que encontraba refugio en la masonería o en la sociedad secreta aquella de la niebla de la que siempre se habló. Una sociedad donde se intentaba practicar la alquimia, el ocultismo, el esoterismo. Dicen que encontró mucho refugio y mucho consuelo en la niebla o en la masonería. Y abandona París. Se va de París.
desolado, después de haber creado obras estupendas, y encuentra refugio en Amiens, en la bella ciudad Amiens, y allí se interesa por la política, y en el Partido Radical se presenta a las elecciones. En 1888 se presenta como concejal al ayuntamiento y consigue la elección. Además, repetiría este cargo. Primero fue elegido en 1888, posteriormente en el 92, luego en el 96 y en el 2000. Una vida intensa también, la del político Verne. Era progresista, por supuesto, pero también tenía algo de reaccionario. También era conservador de alguna manera. Él siempre dijo que la familia era el núcleo esencial de la vida, que todo debía girar en torno a la familia. Y sigue adelantándose a su tiempo. Y aquí aparece Nabur, el conquistador, donde ya se nos pone sobre la pista del helicóptero, el rayo verde y sus obras de aventuras. Hablemos un poco de la producción literaria de Julio Verne. Más o menos unas 65 novelas. Algunos dirán 64, otros dirán 65. 65 novelas. A esto hay que sumar 20 relatos cortos. A esto las 30 obras, comedias, dramas, óperas bufas, operetas de su juventud. Y también 2 relatos geográficos, porque se enteró mucho. Hizo una obra sobre la geografía francesa, también habló de los exploradores de su tiempo, del siglo XIX, del siglo XVIII. En fin, que es una obra muy, muy extensa. La UNESCO hizo un estudio sobre Julio Verne y nos dice la UNESCO que las obras de Julio Verne han sido traducidas a 112 idiomas. 112 idiomas. Solo le supera Karl Marx con su obra El Capital, que fue traducido a 133 idiomas. Dato sorprendente, ¿verdad? Julio Verne en todo el mundo, en 112 idiomas. Y así llega al siglo XX, aquel que él había soñado en su París siglo XX, ¿verdad? Y el siglo XX no le ofrece nada. Julio Verne ve desesperanzado cómo la humanidad camina hacia la guerra, cómo la tecnología solo ha servido para matar, cómo la tecnología está acabando con el planeta. Julio Verne está desconsolado. Las últimas entrevistas que ofrece, solo se ve en ellas el pesimismo, pesadumbre. Está agotado, está mermado por la enfermedad. El 24 de marzo de 1905 muere rodeado por sus familiares. También estaba ahí el hijo de Hetzel, estaba su hijo Michel. Está a punto de morir y fijaos en sus últimas palabras. Rodeado por todos sus seres queridos, lo último que dice es: sed buenos, sed buenos. Spielberg a lo mejor lo utilizó posteriormente para uno de sus personajes, ¿verdad? Para E.T. Pues sed buenos es lo último que dijo Julio Verne. Cuando murió estaba acabando una obra apocalíptica, pero que, ojo, que puede ser la última profecía de Verne. Su libro se llamaba, el último libro que estaba escribiendo se llamaba La invasión del mar. Y en ese libro, ¿qué diréis que contaba Julio Verne? Pues decía que Europa sería cubierta por las aguas, y estas aguas llegarían desde los polos, y estos polos llegarían al deshielo debido al cambio climático generado por los hombres. Esto lo estaba escribiendo en 1905. Una Europa cubierta por las aguas